Soy Íñigo de Bardenas Libres. Intentaré aportar la información mínima necesaria para que todo el mundo pueda situar lo que es el polígono de tiro de Bardenas y, bueno, un poco el recorrido que ha hecho el polígono de tiro y en qué situación estamos. Entonces, lo voy a intentar hacer en 5 minutos, luego me decís si vamos o no vamos bien. En principio hablamos de un entorno semidesértico entre la zona de Nafarroa y Aragón, que son del orden de 50.000 hectáreas, una cosa parecida, de las cuales 2.222 actualmente están dedicadas a un polígono de tiro. En principio, bueno, es un entorno entre Nafarroa y Aragón que está rodeado de núcleos de población importantes, principalmente la cercanía de Tutera es especialmente significativa, ¿no? La segunda ciudad de Nafarroa, 30 y pico mil habitantes, con todo lo que eso conlleva de riesgos y demás, entre otras muchas cosas. Bueno, ya hay un momento muy concreto en el que un militar de origen ribero, de Valtierra concretamente, propone en pleno franquismo al Ministerio del Aire en aquel momento la ubicación de un polígono de tiro en ese entorno y al final, entre diferentes propuestas, pues parece que esa es la que más se les ajusta y acaban instalando el polígono de tiro ahí. Nosotros identificamos que el polígono de tiro, en todo ese recorrido desde 1951, ha ido recorriendo como tres fases principalmente. La primera está caracterizada desde su propio surgimiento, desde que se implanta a mediados del siglo XX, donde evidentemente y por el momento que se vive en pleno franquismo, no hay ningún tipo de cuestionamiento, porque en ese momento no se cuestiona ni eso ni evidentemente nada. Entonces, evidentemente, en ese contexto tampoco se hace ningún tipo de consulta a la ciudadanía de la zona y desde el primer momento lo que sí que es una constante, y eso está ampliamente documentado, es que desde el momento en el que se pone en marcha los accidentes, los fallos de seguridad y demás también son una constante. En aquel momento, por supuesto, con toda la opacidad y tenía muy poco espacio en ningún sitio y no trascendía prácticamente nada. Y después, aunque hayamos ido cambiando de fases, pues también hay bastante oscurantismo y bastante interés en tapar todos los problemas de seguridad y los fallos de seguridad que el polígono de tiro tiene genera todavía a día de hoy. La actividad del polígono de tiro pues va increciendo desde que se implanta, pero lo que sí que es significativo es que si en un primer momento quien principalmente usa las instalaciones es el Ministerio del Aire franquista, lo que sí que es un punto de inflexión importante es el surgimiento de la OTAN y cómo a partir de ahí empieza a haber una colaboración que se prolonga que llega hasta nuestros días, y la OTAN ha tenido en Bardenas un punto de entrenamiento estratégico importante en diferentes momentos y ha sido escenario de los ensayos y de entrenamientos de guerra de todas las guerras que podamos tener en la retina de las últimas décadas, desde ese momento hasta ahora. Nosotros entendemos que hay un cambio de fase ahí, el franquismo, una supuesta transición, donde, entre otras cosas, pues bueno, entra ya de forma mucho más evidente, bueno, por un lado, ya no vale con la mera imposición de lo que es esa instalación militar, hace falta darle una especie de barniz, un toque democrático, hay que darle una especie de legitimidad y, por lo tanto, en aquel momento, pues bueno, entran diferentes elementos en liza, ¿no? El tema del contrato, el papel de la Junta de Bardenas, que es una institución, porque todo eso también hay que explicarlo un poco, mucha gente no conoce el entorno y cómo se gestiona, pero en principio, administrativamente, la Junta de Bardenas se compone por 22 entes congozantes, si mal no recuerdo, 19 ayuntamientos, 2 valles y un monasterio, curioso. Bueno, en principio son ellos a los que se les reconoció el derecho de firmar diferentes contratos de arrendamiento con el Ministerio de Defensa, que de alguna manera cogió el relevo del Ministerio del Aire franquista.
Entonces, evidentemente, ese contrato reconoce una serie de privilegios y, sobre todo, una contrapartida económica a todos esos entes, a la Junta, que luego distribuye determinadas cantidades entre todos esos entes convocantes. Y digo que se reconoce a la Junta porque en ese momento todavía no hay un cuestionamiento muy importante del papel de la Junta o de la legitimidad que la Junta pueda tener para firmar un contrato de este tipo. Es decir, la Junta sobre el papel debería tener y tiene reconocidos sobre el terreno pues, la explotación agroganadera, en su momento forestal, no sé qué, ahora también la gestión del parque natural y demás, pero no tiene reconocido en las ordenanzas que regulan todo eso, no tiene en ningún momento reconocido la potestad de implantar un polígono militar de tiro, ni tampoco una central nuclear, ni un aeropuerto, ¿no? Entonces, nosotros cuestionamos, en aquel momento puede empezar a haber un cuestionamiento de la legitimidad que la Junta pueda tener o no a la hora de firmar un contrato de ese tipo, y lo que sí que nosotros ya en esta fase lo queremos poner encima de la mesa porque entendemos que no es de recibo, que la Junta no tiene legitimidad para firmar un contrato en ese esquema de bilateralidad con el Estado español para imponer a toda la ciudadanía navarra y a la ciudadanía ribera en particular el polígono de tiro. En cualquier caso, en esa segunda fase, que es la que nosotros entendemos que es la de la falsa bilateralidad, además de aparecer el contrato y demás, lo que sí que sigue habiendo es la actividad que hemos comentado en el polígono de tiro, donde todos los fenómenos bélicos que hemos conocido también en esa etapa pues tienen un reflejo directo en la actividad en el mismo, y eso también a día de hoy es algo que se puede constatar, que cuando en cualquier punto del planeta hay un incremento de la actividad bélica, cualquier conflicto, pues como ahora podemos conocer el de Siria o otros, en su momento la guerra del Golfo y demás, pues lo que hay es un incremento importante de lo que es la actividad propia del polígono, ¿no? Entonces es significativo la relación directa que hay entre el polígono de tiro y todas las guerras que hemos conocido en la última etapa y, por supuesto, y por eso estamos aquí, la relación directa que existe entre todas esas guerras y la situación de millones y millones de personas que se ven obligadas a desplazarse. Por supuesto, también en esa segunda etapa también seguimos y podemos constatar, y como decía, eso está muy documentado, pues que sigue habiendo también enormes fallos de seguridad, un peligro exponencial, evidente, para toda la zona y demás, y que sigue y que llega también hasta nuestros días. Nosotros entendemos que ahora mismo estamos en la tercera fase, que es en la que directamente llamamos la fase de la estrategia del dinero, es decir, desde la primera firma del contrato hasta nuestros días, lo que hemos visto es cómo a través de ese contrato y el canon que recibe la Junta y que después distribuye entre los ayuntamientos, lo que se hace es comprar la voluntad de todos esos ayuntamientos y del monasterio, y también a partir de ahí la voluntad de muchos vecinos y vecinas de la zona. Lo que sí que hemos visto también es que el posicionamiento histórico que también ha habilitado la presencia del polígono de tiro en la ribera de muchas alternativas políticas, es decir, ha habido momentos en todo ese recorrido en el que había una unanimidad absoluta en la idea de que ese polígono de tiro tenía que desaparecer. Y bueno, eso también está ampliamente documentado en las instituciones, en los diferentes gobiernos de Navarra, las diferentes resoluciones que se han ido aprobando y demás. Nosotros hemos sido siempre conscientes de que el polígono de tiro tenía sus valedores en Nafarroa, a pesar de ese posicionamiento. El problema era que la contestación social y ser conscientes de que efectivamente la mayoría de la población no compartía la idea de que el polígono de tiro estuviese ahí, pues bueno, todas esas fuerzas políticas tuvieron de alguna manera que posicionarse en ese sentido. Pero todo eso se ha ido diluyendo, siempre han evitado el tener que posicionarse claramente en este tema, siempre han intentado que el debate pase desapercibido, no solo el debate, sino toda la actividad que se desarrolla en el polígono de tiro, intentan siempre que genere la menor crispación social, no levantar polvo y que pase un poco. Entonces, nosotros entendemos que en esta fase, además de ser la fase del dinero, esa estrategia del dinero que plantean ellos, nosotros queremos que sea la última fase también, ¿no? Nosotros entendemos que este es el momento en el que
en el que definitivamente tenemos que acabar con el polígono de tiro, que hemos podido constatar, y lo acabamos de comentar, que la relación directa que existe entre el polígono de tiro y la OTAN, entre lo que es la OTAN y la desestabilización en diferentes lugares del planeta, y esa desestabilización y un montón de fenómenos migratorios de los que hoy se ha hablado ampliamente, y por lo tanto la conclusión y el objetivo de Barrenas Libres, y eso es lo que nos impulsó a generar esta nueva acumulación de fuerzas por el desmantelamiento del polígono de tiro, es que las guerras hay que pararlas aquí. Es decir, si estamos de acuerdo en que efectivamente todo eso es así, las guerras de alguna manera, y esa es nuestra responsabilidad como sociedad aquí en Nafarroa, las guerras hay que pararlas aquí. En todo este recorrido que hemos comentado ha habido también evidentemente un movimiento de oposición al polígono de tiro. En esa primera fase franquista evidentemente pues muy, por no decir desaparecido por las circunstancias. En esa segunda etapa es donde empieza a haber, y a partir de esa supuesta transición y partiendo de toda esa amalgama de fuerzas políticas, sindicatos, organismos juveniles y demás, se pone en marcha un movimiento de oposición, y ahí está también la erupción de la Asamblea Antipolígono, las marchas y demás. Creo que hemos cumplido toda se ha hecho todo un recorrido de oposición. Creemos que hay que abrir una nueva etapa que acabe definitivamente con el polígono de tiro, y en eso estamos. Entonces, a eso es a lo que quiere responder Barrenas Libres, y la fórmula, no hay fórmulas mágicas, pero nosotros sí que entendemos que en esta nueva fase, la que tiene que acabar con el polígono de tiro y con todas las consecuencias que eso genera, tiene que ser cohesionando al movimiento de oposición al polígono de tiro, cohesionando, ampliando la base social en contra del polígono de tiro, activando a esa mayoría social, política, institucional, creando una nueva referencia de movimiento popular, que haga palanca para que esas mayorías al final se impongan y acabemos desmantelando el polígono de tiro. En ese cómo acabar con el polígono de tiro, también lo que nos hemos planteado es que hay que dar la palabra al pueblo. El pueblo nunca ha podido decidir en ese sentido sobre la conveniencia o no de tener un polígono de tiro en Bardenas. Por lo tanto, nosotros como Bardenas Libres nos hemos planteado el reto de articular consultas populares, pero evidentemente desde el movimiento popular, y todavía con el bagaje que hemos hecho, no estamos en situación de asegurar todo eso. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista más como una reivindicación que como algo práctico de echarnos a la mochila la responsabilidad de articular todas esas consultas. Entonces, pero la reivindicación que manejamos es precisamente esa, ¿no? La de devolver la palabra a la sociedad, para que la sociedad, siendo conscientes y en la confianza de que los valores del militarismo no son los valores de la sociedad navarra, y que la sociedad navarra decidiría efectivamente acabar con el polígono de tiro. Entonces, pues bueno, para acabar con algo que era una constante en todo ese bagaje, hubo un movimiento antimilitarista de Madrid, Utopía Contagiosa, que nos ayudaron mucho en la puesta en marcha de todo esto, y ellos siempre acababan todas las reuniones, todas las asambleas, todas las bachalas diciendo que efectivamente que sí, que vamos a ganar y que les vamos a echar. Y ya está.